Estamos, mis hermanos y hermanas, a la última semana del tiempo de la Navidad, que termina este próximo domingo con la fiesta del bautismo del Señor. Hemos celebrado el día de ayer domingo la Epifanía del Señor. Dado que en nuestros países latinos las conferencias episcopales han pasado la fiesta de la Epifanía del Señor para un domingo. No se celebra acá en nuestra zona el día 6 de enero. Por eso entonces los textos que hemos escuchado hoy son los textos después de la Epifanía. Hemos escuchado un pasaje del Evangelio de San Mateo, es el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo. Juan, en la primera lectura que hemos escuchado, la primera de Juan, en su carta, quiere dejarnos claro a quienes, quiere dejar perfectamente claro quiénes son cristianos y quiénes no son cristianos. Empujados por Dios, San Juan nos recuerda que son cristianos los que creen el nombre de su Hijo Jesucristo. Y más aún él insiste en su carta: todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo, no es cristiano, nos recuerda la primera carta de San Juan. Lo sabemos bien, cristiano es aquel en el que Jesús sale a su encuentro, Jesús lo cautiva con su amor, con su luz, y le pide que le siga. Le dice: ven y sígueme. Y entonces ese personaje, ese hombre, esa mujer, le siguen todos los días de su vida. Ese es un cristiano. El que nunca abandona a Dios en ninguna circunstancia de su vida. El que nunca se aparta de Dios. El que nunca le da la espalda a Dios, aun en los momentos que aparentemente lo tenemos todo y pareciera que no nos hace falta nada. En los momentos más frondosos, podríamos decir, de nuestra existencia, Dios debe de ser Señor, debe de ser el motor de nuestra propia existencia siempre. Por eso, Dios Padre está dispuesto a darnos todo aquello que le pedimos, y nos lo recuerda San Juan, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada, sobre todo amándonos unos a otros como Él nos ha amado, como Él lo ha mandado. Lo que nos lleva entonces, mis hermanos, a una sublime realidad de ser de Dios. Nosotros somos de Dios. Por consiguiente, la primera carta de San Juan en este día lunes nos invita a nosotros a hacer una opción fundamental por Jesús, a vivir nuestra vida de acuerdo a su plan, a la vocación a la que hemos sido llamados desde nuestro propio bautismo. El cristiano sigue a Cristo siempre, no lo sigue a media o por ocasiones, no lo sigue cuando tiene necesidad, sino que lo sigue siempre. El cristiano busca, por ejemplo, la Eucaristía, que es el sacramento central de nuestra fe. Por eso, en la misma Eucaristía decimos: este es el sacramento de nuestra fe. Un cristiano que no busca la Eucaristía por ningún medio, por ninguna posibilidad, aquel cristiano que ha abandonado la experiencia del sacramento de la Eucaristía, realmente no es un cristiano. Muchos andan en la calle sin cuidarse, pero no buscan la Eucaristía.
Buscan cualquier otra cosa y andan en la calle en cualquier otra cosa, pero no buscan los templos para participar de la Eucaristía. ¿Cómo se le puede llamar cristiano a alguien que no hace ningún estilo de sacrificio por estar en el santo sacrificio de la misa? Y aquellos, por ejemplo, que por una razón particular, fundamental, no salen de su casa, se cuidan su familia, pero se preocupan por vivir de manera espiritual este sacramento a través de las transmisiones, pues lógicamente tienen un mérito también en su vida. Lo peor que nos podría pasar es abandonar la experiencia del Señor, abandonar la experiencia del encuentro con Cristo en este sacramento. Una persona comprometida que no participa de la Eucaristía no es un cristiano. Llámese lo que usted quiera, llámese lo que a usted le dé la gana, pero cristiano usted no puede ser. El cristiano busca a Cristo siempre, siempre, siempre. No hay obstáculos para encontrarse con el Señor, porque hay veces para las cosas del mundo encontramos todos los medios y las posibilidades, pero para Cristo, para el Señor, ponemos nosotros todos los obstáculos posibles. ¿Cómo te puedes llamar cristiano si a Dios le pones obstáculos? A Dios no se le debe de poner obstáculos, ninguno en absoluto, porque Dios debe de ser el Señor de nuestra existencia. Dios debe de ser el Señor de mi vida para siempre. Yo debo de confesar a Jesús como el Señor y el Salvador de mi propia existencia. Por eso el Evangelio de hoy, el Señor nos invita a convertirnos. Ha hecho un llamado el Señor en el Evangelio a convertirnos y nos hace recordar el pasaje del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. El Señor es la luz. El Señor viene a iluminar nuestros corazones, pero hay que dejar entrar a Dios. Él es luz, pero ¿de qué sirve una luz si la metemos debajo de la cama? Nos va a incendiar la cama, ¿no? ¿De qué sirve una luz si la escondemos? Cuando usábamos candiles, por ejemplo, y poníamos el candil y lo poníamos en la parte más cerrada, pues no alumbraba la sala. Se enciende un candil, una vela para que alumbre la sala. Se enciende una luz artificial, no para que no miremos, sino para ver, esa es la lógica. El Señor es luz, pero si tú no le permites entrar, ¿cuándo va a ser luz en tu vida? Él debe iluminar toda nuestra realidad. A veces se puede vivir en la oscuridad porque no se quiere aceptar el propio pecado y la propia debilidad. Eso es nuestra oscuridad, cuando nos cerramos a no descubrir en nosotros el pecado, entonces vivimos en la oscuridad. Hay que descubrir nuestros pecados y hay que arrepentirnos de ellos para poder vivir en la luz. No se quiere, hay veces, ver el camino que está indicando el Señor. Hay veces se prefiere una vida sin muchas complicaciones. Se prefiere vivir en la oscuridad que salir de ella. A veces nos encanta vivir en la oscuridad de nuestro pecado. Nos gusta vivir en nuestra comodidad. Nos gusta quedarnos ahí aplastados sin tener iniciativa de nada, de ningún servicio en la iglesia. Queremos vivir allí aplastados, aplanados en la vida. Tenemos que salir de nuestra oscuridad, del pecado del egoísmo, de la falta de amor, de entrega, de sacrificio. Hay que salir de ahí. Eso es lo que el Señor nos invita esta mañana. El pueblo que caminaba, dice el texto, es decir, vivía en una actitud cómoda.
y no se movía ese pueblo para ir a la luz. Pero con la venida del Señor no podemos permanecer indiferentes. Él nos trae su misericordia y su amor. Él sale a nuestro encuentro y nos abraza, pero no nos obliga. Nos pide que demos un paso y Él se encargará normalmente del resto. Nos pide que queramos nosotros, es libertad nuestra seguirlo. Él se encargará de aquello que nosotros no podemos. Él nos pide que lo busquemos, que encontremos el camino para llegar a Él. Luego Él se encarga del resto en la vida de nosotros. San Mateo nos presenta desde el inicio de su predicación a Jesús, el primer anuncio del Evangelio, de la buena noticia que nos trae apenas en el capítulo 4 del Evangelio. Ya no nos empieza el Señor a hablar del amor, del perdón ni de la limpieza exactamente del corazón. Empieza a hablarnos de la llegada del reino de Dios, su gran mensaje para toda la humanidad. Jesús proclama la buena noticia de la llegada de su nuevo orden, de una nueva sociedad, de una nueva forma también de vivir. Dios no solamente nos ha creado y nos ha dejado, como quien dice, a la suerte de nosotros. No, Dios está con nosotros. Dios ha venido para quedarse con nosotros. Quiere tener unas relaciones íntimas de amor con nosotros. Nos anuncia que está dispuesto a hacer lo que es decir, nuestro Dios, nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro Rey. Nos pide que dejemos que Él sea nuestro Rey, es decir, el que rija mi vida, el que dirija mi existencia. Nos invita también a rechazar los falsos dioses que se acercan a nosotros. Pero Él no es un rey despótico, sino que es un rey padre que nos ama entrañablemente y nos hace hermanos de todos los seres humanos. Hermanos y hermanas, el reino de Dios ya empieza, ya está en esta tierra. Solo tenemos que abrirnos al reino, formar parte de Él, formar parte del reino. Pero el reino de Dios llegará a la plenitud en el cielo cuando Dios y solo Dios sea el Rey de todos, cuando Dios sea todo en todos, cuando Él sea el Señor de mi existencia. Ese es el mensaje central de este día: dejar a Dios ser Dios en mi propia vida, quitar de mi lado las cosas que obstaculizan la opción por el Señor y optar plenamente por Él de manera plena, de manera total y definitiva. La gracia de esta palabra de hoy renueve en nosotros nuestra vocación de cristianos. Así sea. Amén.